entre punto y coma, porque usted puede estar diciendo, todo lo que hemos visto está claro, coma, o sea, lo hemos entendido, y no necesitaste un punto y coma, ni un punto, anteponer ese punto o ese punto y coma. ¿Me hago entender? Y si yo pongo el punto y coma, está malo. No estaría correcto en ese momento. Angie, buenos días, bienvenida. Buenos días, profe. Es que en el taller de lluvia de ideas Sí. hay muchos conectores. Ajá. Entonces, yo puse pues varios con punto y coma. No es como mucho punto y coma. Sí, estaría redundando mucho porque en el mejor de los casos uno puede escribir punto y aparte y cambiar de párrafo. Ahorita vamos a hablar como de toda esa situación porque yo sé que ese taller lo puse para mirar cómo estamos realmente, ¿cierto? Qué falencias tenemos, qué dificultades, qué dudas, todas esas cositas que es importante tenerlas en cuenta y para poderles enviar a ustedes también toda la información sobre la sintaxis, las modificaciones de la sintaxis, la construcción de párrafos y finalmente los textos aplicados al área empresarial o al área administrativa que los que les compete a ustedes directamente. ¿Me he hecho entender? Señora. Muy bien. Bueno, chicos, entonces retomo para decirles nuevamente muy buenos días. Bienvenidos chicos a nuestra sincronía de hoy jueves 14 de mayo de 2020. Este tiempo va volando, pero creo que nos ha ido bien en términos generales. A pesar de que ninguno, como siempre lo he dicho, estábamos preparados para esta contingencia, para esta virtualidad, pero todos creo que lo podemos mirar desde el punto de vista positivo, es buscarle lo bueno que ha sido esto, un nuevo aprendizaje, ¿cierto? El hacer cosas diferentes, el poder estar en familia, el poder estar desde la comodidad de nuestro hogar haciendo las actividades y estando en clase en la casa. Entonces, esas experiencias suelen ser positivas si lo miramos por el lado amable, ¿ya? Bueno. Chicos, entonces ahora sí, empecemos un poquito a escuchar de ustedes las inquietudes, las dudas, las dificultades que quizás se les pudo haber presentado en el momento en que iniciaron esa redacción con la lluvia de ideas, ¿cierto? Creo que qué pena. Dime, Angie. Yo la clase pasada no estuve. Ajá. Y escuchando pues de lo que hablabas con Ana, no sé de qué taller hablas, si en el Q10 no hay nada por el momento. Sí, ahí está. En el Q10 está, Angie. Dice ejercicio práctico. Yo lo revisé y no se encuentra nada. Chicos, alguien que le comente a Angie si está o no está ese taller de la lluvia de ideas, que era para construir un taller relacionado con un viaje a Cartagena. Sí, es un ejercicio de redacción. Es un ejercicio de redacción. Angie. Ese ejercicio, gracias Tatiana, es un ejercicio de redacción. Profe, es que yo vi que en el correo enviaste algo, pero siempre envías al correo y subes al Q10, pero en el Q10 no me aparece nada. En el Q10 está, muñeca. No, vuélvelo a abrir, que hay ahí un ejercicio, redacción, y abajo está el lluvia de ideas. Tienes que volverlo a abrir. Gracias, Anita. Ensaya Ana, tranquilo. en este momento. ¿Cómo, mi reina? Sí, en este momento se aparece. Claro. Sí. Sí, porque hay muchas personas que aún no lo han enviado, hija. No, es que no me aparece. Tan raro, Angie.
Tarea, ejercicio práctico de redacción. Espérate que estoy ingresando. Velo haciendo despacito que aquí estamos todos para apoyarte. Y ahí te aparece lluvia de ideas, como todos los que hemos realizado. El que parece de más raro. Bueno, entonces, si no... Camilita, bienvenida. En lecciones, vean lecciones. Número 2. Dale clic en lección, redacción básica. Luego, en la parte final... que subió la profesora, pero es de la sintaxis gramatical. No, Princes, otra vez. No, vea, vamos a lecciones. No están párate en lecciones, que es el que está arriba. Lecciones. Vas al número 2. Hoja número 2 de lecciones. Sí. Redacción básica. Lección, redacción básica. Baja todo hasta el final de la hoja. Y vas para tarea. Sí, redacción básica. No, solamente me aparece tarea, ejercicio práctico de redacción. Tarea, ejercicio práctico de redacción. Párate, ábrelo. ¿Pero cuándo lo subió, profe? Desde el lunes más o menos. Entonces es por eso. ¿Por qué? Porque yo lo revisé como el domingo. Sino que, como yo no estuve la clase pasada, entonces no sabía de qué hablaba. Ya. Angie, mira, a propósito de eso, te pido un favor. Cuando se te presente esa eventualidad de que no puedas estar en clase o algo, te comunicas con cualquiera de los compañeros o conmigo. De hecho, con Salomé, que es la representante del grupo, con Ana María, que se ha convertido en una persona de mucho apoyo para el grupo también. Entonces, ahí estamos todos pues colaborándonos, pendientes de todos, porque la idea es que nadie se pierda información, que nadie se atrase en los procesos, porque mire que ya estamos en la recta final de este semestre y todavía nos faltan unos detallitos. Entonces es importante que todos estemos ahí muy sincronizados, porque es que estamos, amor, a 15 días de terminar el proceso y nos falta una actividad muy importante, que es comprensión de lectura. Entonces, hoy trabajaremos lo básico de la redacción, luego haremos un ejercicio. Dentro de 8 días habíamos quedado, si mal no estoy, de hacer una evaluación, porque supuestamente la evaluación era hoy, pero veo que hay muchas dudas, ¿cierto? Entonces hacer una evaluación, empezar desde hoy también a dejar la actividad de cómo vamos a hacer lo de comprensión de lectura, que es tan básico. Entonces voy a escribir aquí: para comprensión de lectura les voy a enviar unos tips. Y con base en eso vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Lógicamente, por razones de tiempo, de que no pudimos estar en clase presencial, que yo pienso que de todas maneras a uno le rinde un poquito más en la presencial que en la virtual, pues podemos hacer un ejercicio que nos permita mirar si nosotros somos capaces de comprender lo que leemos. Quizás en algún momento les dije, a veces nosotros leemos y leemos y leemos y no comprendemos. Nos tenemos que volver a releer una y otra vez, porque nos faltan unos elementos básicos, que de eso es de lo que les voy a hablar les voy a enviar material, perdón. Entonces, y ahí vamos a hacer un ejercicio que nos permita al menos organizar eso. También les había hablado de que era importante de que cada uno de ustedes, por favor, eligiera un libro para leer, un libro que no se los impongo yo, porque es muy triste cuando a uno le imponen un libro porque le da más pereza. La idea es que ustedes elijan algo que les guste, que les llame la atención, así sea caricaturas de Condorito, pero lo que les llame la atención,
porque así será la única forma de enamorarnos de lo que estamos leyendo. Si a uno no le gusta lo que está leyendo, no lo comprende, no le satisface, no le genera inquietudes. Todas esas cosas son importantes, ¿vale? Bueno. Entonces, antes de que entremos con otros información de ustedes, retroalimentación para ustedes, quiero pedirles un favor muy grande y creo que tal vez ya se los había dicho. Cuando ustedes de pronto me envían información a las 10 o 11 de la noche, la verdad es que ya a esa hora seguramente que estoy durmiendo. Entonces no alcanzo a responderles sino hasta el otro día. Es posible también que en el transcurso del día me llegue un mensaje, ya sea de WhatsApp o por correo, y en ese momento o esté en clase o esté en mis actividades personales. Entonces, les pido el favor de que me tengan un poquito de paciencia porque no les puedo responder de inmediato. Entonces, y además porque también hay muchos otros estudiantes que se comunican de la misma manera. Y yo sé que todos quisieran que les respondiéramos inmediatamente, pues la inquietud se presenta. Y hombre, profe, pero conteste, pues casi que pegan un clamor. Y yo entiendo, eso es importante, pero ténganme un poquito de paciencia que con seguridad a todos les voy a responder. Es importante también, muy importante, que todos ustedes revisen cómo están sus notas. Si yo les debo notas, por favor escríbanme. Si de pronto no les he subido al Q10, a la plataforma, las notas, qué está pasando, todo eso revísenlo, muchachos, porque no queremos que se nos quede hasta el último día eventualidades por ahí pendientes, ¿vale? Bueno, entonces, ahora sí quiero escuchar de cada uno de ustedes inquietudes. Por ejemplo, Ana María estaba preguntando sobre los conectores porque había muchos conectores. A veces no necesariamente tenemos que incluir muchos conectores. Los signos de puntuación también nos ayudan en el proceso. Es muy importante en ese proceso de construcción de ese documento de redacción, que era simplemente mirar cómo estamos, evitar al máximo ser repetitivos. Miren que ahí había cualquier cantidad de palabras repetidas y la idea era construir de tal manera la redacción que no tuviera necesidad de ser repetitiva. Por ejemplo, la palabra habitación estaba varias veces, la palabra fuimos muchísimas veces, ¿ya? Cuando ahí dice cámara de video y cámara fotográfica, no era necesario repetir la palabra cámara, sino construir de tal manera que no tuviéramos que utilizarla dos o más veces. ¿Sí me hago entender? Ser muy lógicos, ser muy coherentes con lo que estamos escribiendo. Que se valía poner a volar la imaginación, claro. Carito, ¿qué, mi reina? Pensé que no se podía eliminar ninguna palabra de la oración. No, las oraciones, en la secuencia de las oraciones es básica porque eso nos daba una continuidad en el proceso. Lo que decía cada oración es importante porque hay que tenerlo en cuenta, pero cómo lo maneja usted es válido desde su proceso de redacción. Yo por eso no les voy a poner la nota en cero, no, ni más faltaba. Lo que quería era mirar hasta dónde éramos capaces de hacerlo, porque la explicación se las estoy dando hoy. ¿Para qué? Para la próxima actividad ya ustedes sean capaces de hacerlo muy bien, porque ya saben cómo es el deber ser. Y lo que vamos a hacer ya no será tan coloquial como un viaje a Cartagena, sino que lo que vamos a hacer ya será más de índole comercial, entiéndase, empresarial. ¿Comprendido, Tati? Profe, y en caso tal de que lo queramos volver a leer, te lo podemos enviar al correo corregido. Carito, lo que pasa es que la nota ya está en el Q10, ¿sí? Entonces, y por esa nota no se afecten mucho porque es más seguimiento que otra cosa. ¿Ya? Ah, bueno, profe. Sí, no se estresen por eso, que la nota importante es la que queda como producto en la redacción. Y el producto estará basado en lo que ustedes en definitiva hagan, ¿sí? Y
y la nota y la gran nota es en la que ustedes van a recopilar todo lo de ortografía y redacción, porque esa es la nota que involucra prácticamente casi que todo el módulo, porque el resto del módulo solamente nos falta, como les digo, comprensión de lectura, que es una nota más, pero lo de ortografía y redacción va en un examen que haremos de todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo, Tatis? Carito, ¿de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto, Corina. Profe, yo le pregunto, Dime. entonces lo del libro sería para cuándo? Teníamos que tenerlo pues como ya leído. Leído para dentro de 8 días. Pero yo por eso les voy a enviar, hoy Dios mediante, les voy a enviar los tips también de comprensión de lectura. Y lo del libro es porque ustedes van a leer ese libro y yo con base en eso, en la próxima sesión de clase, después del examen, les voy a hacer preguntas acerca del libro que leyeron. ¿Me hago entender? Sí, señora. Perdón. Bueno, ¿quién más tiene inquietudes? ¿Quién más tiene inquietudes acerca del tema de redacción, chicos? El ejercicio que hicimos. ¿Quién más tiene inquietudes? Profe, yo. Dime, corazón. Por ejemplo, cuando uno está hablando de algo, por ejemplo, ahí cuando están hablando de la habitación Sí, y seguía en la otra frase hablando de la habitación, ¿uno lo separa con coma o con punto y coma? mira, vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, decía, la semana pasada, voy a decírselos cómo lo hubiera hecho yo, por ejemplo, ¿sí? Porque recordemos que la redacción obedece a estilos muy particulares, es decir, cada quien redacta desde su propio estilo, pero siempre lo hará de manera coherente, lógica y secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Es decir, paso a paso, teniendo un hilo conductor que siempre vaya siendo, no empezar por la mitad y luego volver al principio y después al final y luego otra vez a la mitad, porque eso enreda al lector. Entonces, por ejemplo, yo lo hubiera dicho así, la semana pasada fuimos a Cartagena, punto y coma. Del aeropuerto nos dirigimos al hotel en donde nos registramos, punto seguido. Subimos a la habitación, la cual era muy cómoda, punto y coma. Sin embargo, nos quejamos porque no tenía vista al mar como la habíamos reservado. ¿Sí? Y así continuaba. Entonces ahí ya va uno escribiendo conectores. Por ejemplo, sin embargo, es un conector. Entonces, escribiendo conectores, signos de puntuación e ir enlazando ideas hasta que cuando termine con la lluvia de oraciones que había ahí. Lo llamé lluvia de ideas, pero realmente pues era una lluvia de oraciones, ¿sí? ¿Me estoy haciendo entender, Carito? Sí, profe. Y Es otra eso. pregunta. Dime, mujer. Por ejemplo, después de que uno ponga un conector, como por ejemplo, además, también, sin Sí. embargo, Ajá. seguido de estos conectores va una coma o no siempre. Sí, debe ir una coma. No siempre va Siempre punto y que coma anterior, pero después del conector sí es necesaria una coma. Ah, ok, gracias. Con gusto, Carito. ¿Quién más tiene preguntas, chicos? Profesora Flores, que yo ahí no veía cómo ponerle un punto aparte porque el viaje es una secuencia. Sí. Está contando paso a paso qué hizo. Sí. Entonces yo no vi por dónde ponerle un punto aparte, sino más bien punto seguido.
Ajá. Está bien. Eso está bien. Miren, ahí hay algo muy importante de acuerdo con lo que acaba de decir Ana María. Cuando estamos escribiendo, tengamos en cuenta dentro de la redacción algo que es básico, y es que los párrafos escritos a mano deben tener máximo 8 renglones y escritos en computador deben tener máximo entre 5 y 6 renglones para que el párrafo no se vea tan pesado, tan denso, que a la gente le dé pereza leerlo, ¿sí? En comunicación se suele decir que un párrafo muy extenso es un ladrillo, es decir, es tan pesado que a la gente no lo quiere, ¿cierto? Entonces, por eso hay que hacerlos muy proporcionados, ¿sí? Para que la gente se anticipe y que sean motivadores, que se hable con tanto gusto que a la gente realmente le provoque lo que hemos escrito, ¿sí? Y por eso te pregunté, porque mi párrafo quedó prácticamente como un ladrillo. ¿Sí? Profesora Flor, pero a mí me parece importante que de pronto tú nos mandes al correo el texto como tú lo redactas para que nosotros podamos compararlo con el de nosotros. ¿Ah, cómo lo haría yo? Bueno. ¡Ay, llegó Armandito! Perdón un minutico. Armandito, bienvenido. Qué bueno que estás en sincronía. Me encanta. Anita, claro, yo con mucho gusto. Sí, porque así podemos despejar más las dudas. Yo noto aquí para que no se me olviden, como yo lo haría. Sí, yo lo redacto como yo lo haría, pero recuerden siempre, mis amores, que la redacción obedece a estilos muy propios, muy particulares. Habrá personas que utilizan unos signos de puntuación de manera diferente, unos conectores diferentes, exactamente, pero yo lo hago a mi modo, ¿cierto? A mi manera, a mi estilo, pero les servirá a ustedes de base como, a ver, yo lo haría como la profe, yo mejor le cambiaría esto, yo lo haría así, y eso es válido. ¿Listo, muchachos? Sí, muchas gracias. Con mucho gusto, Anita, gracias por el apunte, eso vale. Bien, entonces vamos a hablar un poquito acerca de los principios básicos de redacción. Dice en esa introducción a los escritos de carácter comercial que de la buena calidad en la presentación de los documentos depende la impresión que el destinatario se lleve de una empresa, la motivación a su lectura, la credibilidad y el deseo de establecer relaciones o negocios con una determinada organización. En pocas palabras, que se logre el objetivo propuesto. ¿Qué quiero decir con esto? Todos, absolutamente todos los documentos que nosotros elaboramos en las empresas tienen siempre un objetivo, ¿sí? Entonces, dependiendo del objetivo de eso que estamos escribiendo, será el tipo de documento que yo elegiré. Yo no sé si ustedes ya vieron o están viendo elaboración de documentos. En elaboración de documentos, ustedes aprenden a realizar, pues por el lado contable aprenden con el profesor del área contable, aprenden cómo elaborar documentos contables, pero por el área comercial o por el área administrativa harán otro tipo de documentos. Dentro de ellos están las cartas, los memorandos, las circulares, las constancias, los certificados, los informes, las actas, las hojas de vida inclusive, todo eso. Porque de hecho, por ejemplo, hablando de hojas de vida, ustedes encuentran unos modelos ahí en el Microsoft, unos modelos en Word que les sirven a ustedes para hacer una hoja de vida. Pero son modelos muy poco personales.
Mientras que en la actualidad existe, por ejemplo, una hoja de vida que se llama ejecutiva. Y la hoja de vida ejecutiva es más amigable, le atrae más al futuro empleador ver una hoja de vida hecha de esa manera. Además, le facilita la información. Bueno, eso ya se verá en la elaboración de documentos y allí también refuerzan un poco de la redacción. Pero en lo que a nosotros nos compete en este módulo es mirar, como les decía, factores muy importantes. Entonces, si tienen manera de escribir, por favor, escríbanlo. ¿Qué se debe tener en cuenta en la redacción comercial? Primero, como base, el respeto por el receptor del documento, porque puede que en comunicación también se dice que ya no se habla solamente de receptor, sino también de perceptor. ¿Qué significa eso? Que depende de cómo perciba la persona la información, será aceptada de buena manera o no. ¿Y qué influye ahí? Factores paralingüísticos, como el estado de ánimo, como el conocimiento, la cultura, cómo me expresé yo, que también lo hice. Entonces, por eso debo fijarme muy bien que mi documento esté tan supremamente bien escrito que cualquier persona que lo reciba lo entienda como yo estoy tratando de hacerme entender, ¿sí? Escribir y hablar como si yo estuviera tratando con un niño de un promedio de 14 años y con una cultura medianamente buena. ¿Por qué? Porque usted se puede encontrar con una persona supremamente culta que tiene, como digo yo, más cartones que un tugurio, pero también se puede encontrar con una persona que difícilmente terminó la primaria, o personas que han viajado mucho y conocen, entonces de lo que usted le hable no les va a ser nuevo. Pero también puede ocurrir que usted trabaja en una empresa en donde se utilizan términos muy propios de la empresa, un lenguaje muy propio de la empresa, ¿sí? Entonces, esa jerga empresarial la conoce usted y todos los empleados de la empresa, y de pronto la van conociendo poco a poco los clientes. Pero habrá personas externas a la empresa que no conocen esa información. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo trabajé, por ejemplo, en Confama, allá hay una sigla o un acrónimo mejor que se llama CREFI. Entonces, ese CREFI lo entiende todo el mundo. Cuando uno está en una sede diferente, cada sede tiene un CREFI. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a un compañero, mira, a mí me asignaron a la CREFI, al CREFI de tal, y ese corresponde, por decir algo, a San Ignacio. Entonces, los compañeros me entienden, pero si yo le digo a un cliente, no, es que yo estoy en el CREFI tal, él no va a entender eso. Primero le tengo que explicar qué significa CREFI para que esa persona me pueda entender, ¿ya? O en dónde está ubicado el CREFI número tal. Entonces yo le digo, el CREFI número tal corresponde a la sede de San Ignacio, por decir algo, ¿ya? También debe ser, por eso, de ahí parte la claridad. Por eso se deben ordenar muy bien las ideas, utilizar oraciones cortas, un vocabulario apropiado y ser muy estéticos en lo que escribimos. Por eso hablábamos de los párrafos muy proporcionados, ¿sí? Para que a la gente no los vea tan supremamente largos y no les preste atención. Ser muy concisos. Miren, cuando hablamos de brevedad, hay que tener en cuenta también la concisión, porque la brevedad no puede atentar contra la concisión. ¿Qué significa eso? Que miren un texto breve en una carta, por ejemplo. Yo puedo decirle a alguien, mandarle una carta a una empresa, a una tipografía, y le digo,
Señores, tipografía tal, por favor, nos envían una cotización del papel para la correspondencia de nuestra empresa y que sea de buena calidad. Eso es breve, pero la otra persona comprendió exactamente qué era lo que yo quería, qué era lo que yo necesitaba, qué faltó allí o si ustedes creen que eso es suficiente. ¿Qué me cuentan? ¿Quién me responde, por favor? De pronto faltaron especificaciones de cómo quieres el papel. Exactamente, Ana, gracias. Faltó especificar cómo se quiere el papel. Incluso las tipografías le piden a uno el gramaje, porque hay un gramaje tan supremamente delgado que no se puede colocar en una impresora porque se quema de lo delgadito que es. Entonces ellos dicen qué gramaje, qué diseño, qué color, si es blanco, qué tamaño. Entonces esa es la concisión, es ser muy concretos, ser breves pero concretos, es decirle precisamente, con precisión, al receptor del mensaje o al destinatario del mensaje qué es lo que pretendo, ¿cierto? Ser muy integrales, expresar completamente el mensaje, ser muy naturales y muy sencillos. No es necesario irnos por las ramas, adornando mucho, siendo muy melosos, porque a algunas personas esa melosería no les gusta. Una cosa es ser amable y otra cosa es ser meloso. Ahora miren, cuando hablo de amabilidad, allí hay que tener mucho cuidado porque la franqueza es importante, pero la gratitud y la cordialidad también. Ser empáticos. Miren, las comunicaciones más duras que muchas veces, incluso muy agresivas, que muchas veces las personas pueden recibir, es una comunicación de cobranzas. Yo no sé si ustedes las habrán recibido o mínimamente las habrán visto, pero miren que uno se encuentra con comunicaciones de esta índole, en donde le dicen, señor fulano de tal, a la fecha su crédito presenta una mora de 60 días. Si el próximo lunes usted no se pone a paz y salvo, será reportado al departamento jurídico y a todas las bases de datos del país o no sé qué. Entonces la persona en ese momento se siente ofendida, se siente lastimada, porque la persona dice, yo en este momento estoy sin plata, no he podido pagar, yo siempre he sido muy cumplido, pero no tengo dinero, ¿cómo que me van a reportar? Pues hagan lo que quieran porque yo no tengo plata. Entonces ahí se perdió el objetivo. Primero se causó un daño de alguna manera a la otra persona y no se cumplió el objetivo. ¿Cuál era el objetivo de esa comunicación de cobranzas? Lograr persuadir al deudor para que pague, ¿cierto? Pero esa comunicación no quedó bien lograda. Entonces eso significa que no podemos cobrar. No, claro que la empresa puede cobrar, pero debe ser un poquito más empático y más amable. De hecho, ya algunas empresas lo han entendido así y lo han mejorado. Entonces, miren, si yo esa misma comunicación, por decir algo, se la enviara a esa persona de una manera, es decir, lo mismo pero distinto, yo podría decirle, señor fulano de tal, nos sorprende que a la fecha una persona tan cumplida como usted presente en su crédito una mora de 60 días. Sabemos que puede obedecer a factores diferentes a su voluntad. Por eso lo invitamos a ponerse en contacto con nosotros a más tardar el próximo lunes para lograr un acuerdo de pago y ver cómo podemos colaborarle. Lo mismo pero distinto. Entonces la persona ya dice, ay, jue madre, qué pena, yo debo 300.000 pesos, pero no tengo sino 50. ¿Será que me los reciben? Y yo voy abonando. Entonces mire que ahí se le picó a la persona, como decimos coloquialmente, el bichito de la inquietud.
Y ahí se va logrando el objetivo. Es motivar a la persona a ver cómo logramos que pague. ¿Sí me estoy haciendo entender, chicos? Entonces dense cuenta que es lo mismo pero distinto. ¿Sí me hago entender? Alguien que me responda si fui clara con eso. Sí, señora. Pero es que igualmente la primera tú no le diste oportunidad, o sea, usted sabe que tiene que pagar, porque Sí. si adquirió un compromiso, lo debe pagar. Sí. Lo que pasa es que en la primera llamada tú de pronto no le ofreciste ese compromiso de pago, Sí. mientras que en la segunda ya le diste una opción para que esa persona quedara un poquito más tranquila. Claro. Se pactó a la persona. Y en la segunda se le dio una posibilidad de acuerdo de pago. Claro, se le abrió las puertas. Le abrí las puertas a esa persona, ¿ya? Miren, dentro, como les decía, ¿qué iba Armandito? Yo creo que pues no es tanto como la posibilidad que se le da, sino es como la forma en que se le dice las cosas. Exacto. Exacto. Ese manejo de un lenguaje más amable, más cordial, más motivador, más amigable y más empático es lo que de pronto también mueve a la persona. Y de ahí depende qué términos utilizo y qué estrategias utilizo, ¿sí? Miren, yo les decía hace un instante que dentro de los documentos comerciales que ustedes deberán elaborar de manera correcta están los memorandos. Y cuando a una persona en una empresa le hablan de memorando, le da pánico. Un memorando suena como sinónimo de llamado de atención. Y no necesariamente. Memorando viene del griego memo, que significa memorizar, memoria, traer a la memoria. Eso de hecho se llamaba anteriormente en latín memorandum, y cambió a memorando, aceptado por la Real Academia. Entonces, en el memorando no necesariamente es un llamado de atención, es simplemente un recordemos, recuerde que, acuérdese de tal cosa, ¿sí? Entonces, ese memorando también dependerá de la forma como yo lo envíe a la otra persona para que sea amable de recordación. Yo puedo enviarle, por decir algo, yo estoy en el departamento de contabilidad y hay una persona en el departamento de ¿cómo se llama? De compras, ¿cierto? Esa persona está a mi mismo nivel. Yo le puedo enviar un memorando a esa persona. Pero no le estoy llamando la atención, simplemente le estoy diciendo, por decir algo, le estoy diciendo, recuerda que el próximo martes tenemos reunión de todos los departamentos y es importante el informe de qué hay pendiente por pagar. Entonces, mire, yo con eso no le estoy llamando la atención a la persona, le estoy recordando lo importante que será la reunión y que esa persona lleve la información que se requiere. ¿Sí me hago entender? Ahora bien, dentro, como les decía, de los elementos que deberemos tener en cuenta para la elaboración de la correspondencia, será muy importante el positivismo, el modernismo y la empatía. Miren, otras de las cosas que suelen ocurrir en nuestra vida laboral, social, etc., es cuando usted está en un proceso como aspirante a un cargo. Por lo general, hay personas que no son aceptadas, pasaron por un proceso de entrevistas, de exámenes, de admisiones, de todas esas cosas, y finalmente no le dieron el cargo. Entonces la persona se quedó sin saber qué pasó. De pronto se le ocurre llamar a la empresa y a preguntar qué pasó, que yo no continué en el proceso. Le dicen, no, eso es reservado. Pues sí y no. ¿Por qué? Porque todo aspirante tiene derecho de saber qué pasó, ¿sí? Y es un deber de las empresas decirles qué pasó, pero como que se les olvida. Y yo admiro una institución en donde yo tuve la oportunidad de estar en un proceso y gracias a Dios quedar dentro de las personas elegidas
estaban entrevistando personal para 3 cargos diferentes: un docente, un tallerista y un jefe de una dependencia. Eso exactamente les voy a contar con nombre propio porque es una cosa positiva. Fue en la Universidad Pontificia Bolivariana. Para esos 3 cargos eran conmigo 80 aspirantes. ¿Se imaginan el gentío? Y bueno, y en cada proceso, que era uno por la mañana, otro por la tarde, al día siguiente y así, eso duró más o menos casi una semana para finalmente dejar 3 personas con los diferentes cargos que estaban ofreciendo. En cada proceso iban sacando personas, iban sacando personas, iban sacando personas, y uno decía, ay Dios mío, en la próxima me tocará, en la próxima será, y así, hasta que al final quedamos 3 personas que no nos conocíamos, pero que teníamos la misma profesión. Entonces, uno se sentía muy contento, pero uno decía, ay, ¿aquí qué pasó? Y una de las chicas con las que en el proceso yo había hecho buena amistad, porque pues el proceso fue muy largo y uno de tantos encuentros, pues uno se va haciendo como camaradería con alguien. Entonces la chica me dijo, ve, ¿cómo te fue, Flor María? ¿Sí pasaste? Y yo, sí, mujer, quedé entre los 3. Y me va diciendo, y es que, ay, yo no, yo me quedé en la preetapa de esos 3. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué te pasó? Y me dijo, no, imagínate que me llegó una carta de la universidad en donde me dicen, fulanita de tal, agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros participando en este proceso de selección. Sabemos que ha sido muy agotador. Te felicitamos porque en tales y tales y tales y tales conocimientos fuiste excelente. Lastimosamente, en el punto tal en donde era importante tener mayor claridad, hubo unas fallas que te invitamos a corregir para que en futuras oportunidades puedas volver a estar con nosotros. Saludo cordial, Universidad Pontificia Bolivariana. Mire, le dijeron, no fuiste aceptada, pero fue por esto, en esto te fue bien y en esto te fue mal. Mira lo bonito que hizo la universidad y que casi ninguna empresa lo hace, ¿sí? Decirle, te sacamos de proceso, pero te sacamos por esto. Valoramos que hiciste eso y por eso estuviste en tantos otros, pero en el último, en el definitivo, ya no quedaste porque te falló tal cosa. ¿Sí me hago entender? Eso es sano. Ojalá todas las empresas hicieran lo propio, porque es que uno merece, después de haber estado en un proceso tan largo, merece esa consideración y ese respeto. ¿No les parece? Bueno. Sí, señora. Muy bien. Bueno. Ahora, chicos, como les hablaba de la redacción comercial, básicamente en redacción de documentos comerciales o empresariales se manejan 3 párrafos, 3, ¿sí? Esos párrafos son, primero, el de introducción, segundo, el de desarrollo y tercero, el de conclusión. Tanto el primero como el tercero deben ser lo más concisos y breves posible. Porque en el primero usted le está diciendo a la persona que va a recibir el mensaje de qué le va a hablar o sobre qué va a tratar su comunicación. En el de desarrollo ya se puede extender un poquito más. Pero si el desarrollo es tan supremamente extenso, lo mejor es enviar un anexo. Por decir algo, una cotización. Si una empresa me pide una cotización, yo le puedo contar a la persona qué productos manejamos, pero que los valores, las cantidades, todo eso, las referencias específicas se las envío en un anexo
¿Para qué? Para que la carta no quede tan supremamente extensa, ¿sí? Ahora bien, en el párrafo de introducción, usted le está dando la respuesta a la persona de lo que le pidió. La persona le pidió una cotización. Entonces usted le responderá, damos respuesta a su solicitud de tal y tal, de tal fecha. Pero solamente dígale lo específico, no empiece a repetirle toda la carta que él le envió, es decir, la carta que usted recibió. Porque si usted le dice, damos respuesta a su comunicación número tal, de fecha tal, en la cual usted nos solicita que le coticemos los productos de nuestra empresa y que le mandemos buenos precios y que no sé qué, con eso le está repitiendo la carta y eso no es necesario. Basta con que usted le diga cuál es el número de la comunicación y de qué fecha y la persona ya entiende. Por eso en correspondencia, en elaboración de documentos comerciales, ustedes van a conocer las partes de una carta y con eso ya ustedes harán una redacción más concreta, más concisa, más breve. Y en la parte final también será muy motivador, porque si usted está cotizando, usted pretende agarrar ese cliente en el buen sentido de la palabra. Entonces usted le va a decir, esperamos que nuestra cotización sea de su interés. Recuerde que le estamos dando unos precios muy cómodos y que tenemos la mejor marca del mercado, por decir algo, ¿cierto? Es decir, háblele de los beneficios para que cierre la comunicación. Cuando usted está cerrando una comunicación, esa motivación no se puede perder. Debe ser muy concreta, porque hay que lograr cautivar a la persona de principio a fin. ¿Ya? Bien. Esos documentos, como les decía, deben ser siempre basados en qué quiero decir, a quién se lo quiero decir y cómo se lo quiero decir. ¿Sí? Porque no es lo mismo cuando usted construye una carta, siempre hablo de cartas porque son las más comunes, cuando usted construye una carta para enviarle a un amigo que está en el exterior. Hombre, ustedes se conocen, utilizan términos muy coloquiales, usted lo extraña y le habla de una manera muy amigable, ¿cierto? También será muy fácil para usted en un momento dado enviarle una carta a un familiar. Hombre, es de mi familia, es gente que me quiere, o es mi mamá, o es mi hermanita, o es una abuela, o es un tío, qué sé yo. Esas personas tan allegadas a nosotros nos facilitan de alguna manera lo que les queremos escribir. Pero fíjense cuando ustedes de pronto le van a escribir a la pareja. Si están contentos, qué melosería. Eso es dulce lleno de hormigas. Pero si usted no está tan contento con la pareja, sino que por el contrario han tenido un problema, entonces usted se ingenia la forma de contentar a esa persona si es que se quiere contentar. Y si no se quiere contentar, a ver, le voy a sacar por un volado. Entonces, de eso depende, pero no será lo mismo cuando usted debe enviarle una comunicación, por decir algo, al gerente del banco. Suponga que a usted su jefe le dice, mire, necesito que me redacte una carta para el gerente de Bancolombia de la sucursal de Laureles, porque es que ese cupo de sobregiro que tenemos en la empresa se nos quedó corto y vamos a comprar una cantidad de materia prima y resulta que eso nos sobrepasaría lo que tenemos disponible, entonces el cupo de sobregiro lo tenemos que ampliar, decirle que nos amplíe ese sobrecupo. Entonces miren toda la cantidad de información que le dio su jefe y usted, ay caray, ¿qué es lo que quiere mi jefe? Y yo cómo le digo eso a este señor para convencerlo, ¿sí? Porque usted ahí como asistente tiene una doble responsabilidad. Primero, cumplir las expectativas de su jefe. Y segundo, lograr convencer al señor del banco, hablándole con tanta amabilidad,
con tanta cordialidad, sin ser meloso, que esa persona dice, bueno, vamos a mirar esta empresa. Entonces usted, por ejemplo, le envía balances, le envía cosas y le dice, mire, nosotros hemos con ustedes sido muy cumplidos, nunca hemos tenido dificultades, nunca hemos estado en mora, pero en este momento el cupo que tenemos no nos alcanza. Entonces, aquí le estamos enviando la información de lo que nosotros pretendemos y con qué estamos sustentando esa posibilidad de ampliar el sobregiro y todas esas cosas, ¿ya? Es decir, usted deberá redactar con tanta seguridad, no ser el pobrecito, pues, que le voy a despertar la lástima, porque de eso no se trata de mostrar fortaleza de la empresa para poder adquirir ese sobregiro. Lo necesita y eso será temporal para que lo entiendan así en el banco y mostrar eso, porque cuando uno quiere despertar conmiseración, es decir, lástima, está logrando el efecto contrario. Miren, por ahí decían las abuelas hace algún tiempo que tanto limosnero junto pierde la limosna. Es porque no hay que pedir despertando lástima, hay que saber pedir, hay que saber solicitar. Como cuando usted envía una carta pidiendo empleo, solicitando empleo. Usted no tiene que decir, ay, mire, yo le envío mi hoja de vida porque es que yo llevo un año sin empleo, yo soy muy pobre, en mi casa estamos aguantando hambre, es que esta situación está muy horrible, usted por favor me ayuda, es que de la otra empresa me echaron miserablemente y sin yo tener la culpa. ¿Eso le gusta al futuro empleador? Para nada. A ese empleador le interesa que usted le muestre, no solamente con la hoja de vida, sino con argumentos, que usted es la persona apta para desempeñar el cargo, que usted tiene idoneidad, que usted tiene experiencia y que si no tiene mucha experiencia, tiene muchas ganas de aprendizaje y esa empresa es muy buena. Ahí sí será usted un poquito motivador con esa empresa, porque a nadie le molesta que le suban el ego. Entonces usted le va a decir que usted sabe que es una empresa muy buena en el mercado, muy destacada y que por eso le gustaría pertenecer a esa empresa. Eso ya cautiva más, así suene a melosería, pero ya cautiva más al futuro empleador que decirle simplemente que usted está aguantando hambre, ¿cierto? Son cosas de eso. Así sea la verdad, pero usted lo deberá hacer de una manera en donde no esté despertando lástima. ¿Claridad hasta ahí, chicos? ¿Alguien tiene preguntas, dudas, inquietudes? Los escucho, mis amores. Pregúntenme de una vez, porque lo que viene les implica mayor responsabilidad, porque será el examen, acuérdense, por favor. Diaunito, no me pregunten en manada. ¿Qué iba, Armandito? Yo no veo la necesidad de hacer examen, profe, la verdad. ¿Por qué, mi amor? No, yo creo que a todos ya nos queda claro. Precisamente mucho mejor, porque eso le permitirá a usted sacar un examen de 100. Delicioso. Porque allí vamos a mirar ortografía y redacción, corazón. Es que vamos a combinar las dos cosas, ortografía y redacción. Entonces es que repasemos todo lo de acentuación, lo de puntuación, lo de utilización de verbos, una redacción bien lograda, un buen uso de conectores. Es como toda esa combinación, ¿sí? ¿Sí me hago entender, Armando? Sí, claro, profe, yo entiendo. Entonces, ¿qué es lo que te molesta del examen, corazón? ¿Sabe? Que la palabra examen. Entonces no le llamemos examen, una evaluación. No, mentira, pero yo por molestar. Ay, no. Ay, no puede faltar él con sus cosas. Ay, Dios mío. Este muchacho de Dios. Ay, miren, ahora que digo cosas, recordé algo muy importante, chicos. En esas comunicaciones de índole comercial, debemos evitar utilizar esas palabras que puedan generar ambigüedad o que sean muy coloquiales,
como por ejemplo decir la palabra cosa, la palabra todo lo que me molesta, todo lo que me choca no, lo que me molesta, por decir algo, cositas así como términos más cordiales, más amables y menos coloquiales, ¿sí? Miren que es que de hecho muchas personas utilizan unos términos que son muy de su jerga popular, ¿sí? Pero en el lenguaje comercial hay que tratar de evitarlos, así sea en comunicación elaborada en un papel o en comunicación enviada online, ¿sí? Porque en un correo electrónico también tenemos que cuidarnos de la misma manera como nos cuidamos por escrito. Lo que nosotros manifestamos en una comunicación será algo que seamos capaces de decirle a la otra persona personalmente, valga la redundancia, ¿sí? Lo que usted sea capaz de decir frente a frente. Dime, Armando. Incluso yo pienso que cuando uno envía correos, inclusive es como más complicado, porque uno a veces no tiene en cuenta como la coma o los puntos. Exacto. No es que ni los signos de interrogación, se nos olvida que los signos de interrogación son de apertura y de cierre. Sobre todo por el WhatsApp. Ay, todo el mundo escribe qué y una K. Mejor dicho, eso es una locura. Y a veces, imagínate, entonces nos estamos comiendo las palabras. Y si lo hacemos por escrito verbalmente, sí que es peor. A uno le pregunta a un chico, ¿usted dónde estudia? Y le responde, Ciudad de Antioquia. ¿Qué es eso? Ciudad de Antioquia. No, eso no se llama así, eso se llama Universidad de Antioquia. En el mejor de los casos, si es que le da mucha pereza hablar, diga en la UDA y ya. Pero Ciudad de Antioquia, no, eso no dice nada, ¿sí? Nosotros solemos de manera verbal omitir consonantes finales y cuando vamos a escribir ocurre lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, la palabra pensum. Pensum es una palabra que termina en M y nosotros la escribimos con N. Igual ocurre con álbum. Álbum termina en M y nosotros lo pronunciamos con N. Entonces, cuando vamos a pluralizar, pluralizamos mal. Entonces decimos álbumes en vez de álbumes, ¿sí? Porque la palabra es álbumes. ¿Ya? Muy bien. En redacción, quizás les había hablado, y si no lo hice, me lo dicen por favor, les había hablado de que en los principios básicos de redacción, la gramática es muy generosa y nos regala la fórmula llamada sintaxis. ¿Hablamos de eso? ¿Quién me responde, por favor? A ver. Pues que hablamos de sintaxis. Sí. ¿Qué dijiste, Ana? Hablamos de sintaxis. Sí. Sí, señora. Ah, bueno. Entonces eso les queda clarito para que ustedes allí tengan una mejor comprensión de todo. Como les digo, yo les voy a enviar documentos de qué se debe hacer y qué no se debe hacer en redacción. Y tener todo eso muy en cuenta para que nuestra evaluación quede súper, súper. Porque aquí viene la parte que no les puede que no les guste mucho. Espere, ¿qué hacer y qué no hacer en redacción? Y es que el examen no se los puedo dejar para varios días, porque no tiene sentido. El examen se hará en un corto lapso, ¿sí? Eso significa que el examen lo hacemos durante la clase y allí no habrá lugar a decir es que yo no me sincronicé, es que yo no estuve ahí. Por eso les pido por favor que tratemos al máximo de estar sincronizados dentro de 8 días. Porque ahí les paso el examen
y ustedes tendrán solamente el tiempo de clase para responder el examen. ¿Estamos? Profe, entonces esa clase puede ir por ahí hasta las 6 de la tarde, ¿cierto? Oh, sí, claro, ¿cómo no? Estamos en el aula de clase, mijito. Ah. Por eso, podemos alargar el tiempo. La clase es de 9 a 10, la clase sincrónica. Póngale máximo de 9 a 11. ¿Oyó? Jovencito. Sí, profe, yo estoy escuchando, tranquilo. Ese Armando es muy charro. Ay, Dios mío, estos muchachos de Dios. Bueno, ¿quién más tiene preguntas para que vayamos finalizando nuestra sesión de hoy? Porque solamente nos faltaría. Dime, muñeca. Un punto aparte, no hemos agradecido el video de Cindy. ¡Ay, qué bien! Gracias. Cindy, mira a tu compañera, agradeciendo en nombre del grupo el video tan bueno que les enviaste o que nos enviaste. Porque con ese te sacaste 0, pero no importa. ¡Ay, mentiras! ¿Cuál video? No me di cuenta. Ah, no, así no podemos, así no jugamos. Mayúsculas y minúsculas. El uso de mayúsculas y minúsculas, Armando. No, Madure, no, Armando, no, madure. no. Ay, Ana María, no le pare bolas a Armando, que es que Armando es muy loco. Ay, no. A Armando le dan unas locuras. Eso, tengo apretada la situación. ¿Qué? Mucho trabajo. Sí, qué bueno, gracias a Dios. ¿Usted le parece que eso es bueno, profe? No. Claro, peor el que no tiene nada que hacer. Qué horror. Oiga, Armandito, bueno, entonces, chiquillos, solo me resta. Pues más o menos, profe. Por eso no deje, no haga evaluación. Por eso haga el examen. Muchachos, miren, solo me resta decirles una vez más gracias. Muchísimas gracias por estar en esta sincronía, por todo el compromiso, por toda la dedicación, por ser tan fieles a todo esto. Voy llamando a lista y en la medida en que voy llamando a lista se pueden ir retirando de la sincronía. Ah, olvidé decirles algo importantísimo. Sucedió una cosa catastrófica en el Q10. Algunas personas me empezaban a enviar los documentos y automáticamente el Q10, sin yo haber revisado, les calificaba. Entonces esa calificación es un arma de doble filo, porque puede que quede muy buena o puede que quede muy mala y ustedes se merezcan más. Entonces esa partecita, tengan mucho cuidado si se les presenta eso, que en el momento en que subieron el documento a la plataforma se califica automáticamente, me avisan, porque puede ser un arma de doble filo, como les digo, ¿vale? Es una dificultad que está presentando en este momento el Q10. Profe, entonces en esos casos se lo vuelvo a mandar el trabajo a usted. No, ustedes me avisan y yo ahí sí lo reviso y les pongo la nota real. ¿Listo, Laurita? No lo tienen que volver a subir, no. Sino que simplemente me avisan. Listo, ya sea por WhatsApp o por correo, me dice, profe, a mí me calificó automáticamente. Entonces yo reviso y si es así, inmediatamente organizo. Bajo el documento. ¿Qué, Laurita? ¿Y si la nota fue 100? Y si la nota fue 100, yo de todas maneras voy a revisar el documento, porque esa nota varía después de que yo revise el documento. No, mentiras, profe, yo sé que sí. Igual tuve unos errores. Laurita, bueno. ¿Listo, mis amores? Entonces, Yo tengo algo para decirte. dime, Carito. Profe, ¿tú nos puedes dar como una página o algo para ampliarnos más sobre el tema de redacción? Yo les voy a mandar documentos, mi amor. Yo les voy a mandar documentos de apoyo. Y de todas maneras, Bueno, se los voy a poner en la plataforma y también voy a enviárselos al correo. Plataforma y correo. Voy a escribir aquí para que no se me olvide. Acuérdense que si se me olvidan las cositas,
Ana, cualquiera me puede hacer el favor de recordarme, profe, no nos has enviado tal cosa. ¿Listo? Por favor. Sí, señora. Bueno, mis amores. Entonces, un abrazo gigante para todos. Que Dios los bendiga. Feliz semana. Carlos Andrés. Presente. Gracias, hijo. Juan David. Juan David no se sincronizó, ¿verdad? Bueno. Valentina. Presente, profe. Gracias, hija. Angie Carolina. Presente. Gracias, muñeca. Lady Joana Flores. Presente. Gracias, muñeca. Ana María Giraldo, pongámosle 20 faltas. Tan bonita, gracias, Anita. María Camila Giraldo. Presente. Gracias, mi amor. Angie Paola Herrera, perdón. Presente, profe. Gracias, mi muñeca. Darly Lisette Jaramillo. Presente. Gracias, muñeca. Michelle Andrea Madrid. Presente. Gracias, mi amor. Armando Moldón, no lo vi. Yo tampoco, profe. Tiras, Armandito, gracias. Cindy Joana Muñoz. Cindy. ¿Qué pasó con Cindy? Ya no se sincronizó. Darly, ¿qué pasó? Profe, yo no sé, ella estaba ahorita conectada. Cierto que sí, a mí me pareció verla. Bueno. Diego Ortega. Dieguito se nos pasó para los sábados, ¿verdad? Bueno. Sara Valentina Padierna. Presente, profe. Gracias, Sarita. María Camila Parra. Cami. María Camila. Es importante que me respondan para no poner faltas injustificadamente. Camila Piedraíta. Presente, profe. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Salomé Posada. Esa no viene nunca. Salo. Hija. Salito. ¿Qué se me hizo? Ella estaba conectada ahorita. Sí, yo la vi. No es que ella antes me incluyó en el grupo de WhatsApp porque yo ya no estaba. Bueno. Tatiana Ruiz. ¿Dónde está Brigi? Hola, profe. Hola, mi amor. Neiber Suárez. ¿Qué se hizo, mi negro? Neiber. Presente. Gracias, mi amor. Sebastián Alexis Tavares. Cevitas. ¿Qué se me hizo? Sebas llegó porque yo lo vi. Presente. Eso, mi amor. Gracias. Laura Jimena Zabaleta. Laurita. Presente. Gracias, amor. Anti, profe. Alejandro Zapata. Alejandro Zapata. Sergio Alejandro no llegó. Bueno. Entonces, esto ha sido todo por hoy, chiquillos. Feliz semana. Los quiero mucho. Cuídense bastante. Bien, profe. Nos vemos también. Gracias. Si Dios quiere. Chao, chao. Juiciosos estudiando. Dios la bendiga. Amén, mis amores.